Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy. Y en este tiempo de adoración al Señor vamos a compartir la palabra, vamos a estudiar la palabra. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, venimos dispuestos a adorarte, a alabarte, pero también, Señor, a poder seguir aprendiendo más de ti, que tú puedas instruirnos. Y te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad nuestros corazones, Señor, y te pedimos que tú, amado Padre, nos guíes a la verdad y que, Padre, al finalizar todo este tiempo podamos hacer por obra lo que hemos aprendido, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el día de hoy estamos continuando con nuestra serie las disciplinas espirituales, y el día de hoy vamos a hablar acerca de el servicio como disciplina espiritual. ¿Sabía usted que el servicio a Dios, el servicio a los demás, el servicio en la iglesia no se considera, o muy pocos consideran esto como una disciplina espiritual? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Quizás se deba en gran parte a la definición que la iglesia maneja como espiritualidad. Miren, cuando alguien habla de espiritual, usualmente piensa de que estamos hablando de elementos no físicos, de elementos abstractos que la desconectan de la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien puede pensar que el hecho de servir a los demás no es espiritual y es más práctico. Yo lo hago, ¿no? Entonces existe una definición un poco equivocada del resto. Más bien, esto nos hace pensar o nos hace ver que, mis hermanos, existen consecuencias perjudiciales. Sí, perjudiciales. Quienes tienen la cosmovisión de que el servicio es como una carga, ¿sabe qué? Y no como algo provechoso, se equivocan. Más bien, el que logra entender que el servicio tiene mucho de espiritual, mis hermanos, le puede resultar muy provechoso. Es más, le es formador y por sobre todas las cosas nos conecta más con el Señor. El servicio, mis hermanos, es uno de los elementos distintivos del creyente. Usted va a poder escuchar o ver o leer acerca del servicio desde la creación de Dios, pasando por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y con los primeros tiempos de la iglesia y hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque, como lo dije, es uno de los elementos distintivos del cristiano. Y el mayor ejemplo, la mayor expresión de servicio fue de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. Miren, entonces sus seguidores, sus discípulos, quienes creen en Jesús, mis hermanos, no deben procurar la grandeza, sino más bien deben procurar ser siervos de todos, así como lo fue
nuestro Señor Jesús. Ahora, existe un problema en esto. ¿Saben cuál es el problema que existe? O el problema sale o lo genera nuestro corazón. Nuestro corazón que todavía que no está influenciado por el pecado, pero todavía tiene pecado. Este corazón siempre tiene la inclinación a la superioridad. Queremos ser superiores en todo. Miren, entonces el servicio se convierte en una disciplina que requiere ser cultivada, al igual que la lectura bíblica, la oración y las demás disciplinas espirituales. Lo decía en la mañana, si tú tienes problemas de superioridad, si tú tienes problemas de inferioridad, ¿sabes cuál es la mejor terapia? ¿Sabes cuál es la mejor terapia, amado hermano, amada hermana? El servicio a Dios y el servicio a los demás. Más adelante lo vamos a explicar. El día de hoy vamos a ver un texto bíblico que nos va a presentar el modelo de servicio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 enseñanzas que nos muestra nuestro Señor Jesús acerca del servicio. Amén. ¿Comenzamos? Sí. Miren, la primera enseñanza, mis hermanos. La base para el servicio está en la identidad y el amor. La base para el servicio está en la identidad y el amor. Te lo digo de otra manera. La base para tu servicio está en quién eres y a quién amas. La base de tu servicio está en quién eres y a quién amas. Mira lo que dice el texto, Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren, no es posible, mis hermanos, desarrollar un corazón de siervo si no existe una identidad bien definida y un amor que sea capaz de sacrificarse por el bien de los demás. Identidad y amor. Una identidad bien definida y un amor capaz de sacrificarse por el bienestar de los demás. Jesús tiene la última cena, lo que nosotros conocemos como la última cena. Para ellos era una noche, una cena. Miren, Jesús se junta con sus discípulos. Y si usted se da cuenta, todo el texto bíblico va a venir la enseñanza de parte de Jesús acerca de lo que significa servir. Pero Juan, quien es el que relata esta historia, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, Jesús sabía que estaba a punto de morir, estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de morir y luego iba a ser resucitado. Él sabía, como dice el texto, que su hora había llegado y que luego de resucitar, dice, para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía. Por eso tenía que enseñarles lo más importante para ese momento. Pero Juan nos dice algo que llama poderosa la atención. Mire, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí Juan está mostrando el motivo del por qué va a hacer lo que viene a continuación, que es lavarle los pies a sus discípulos. Miren,
Muestra el motivo, el amor, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús muestra acá su identidad y su amor. Sabe que su hora ha llegado y sabe, como dice el texto, que tenía que pasar de este mundo al Padre. Tenía que regresar a su trono. Él sabía quién era. Miren, su identidad. Él sabía quién era y él muestra su amor por los suyos. Miren, Jesús sabe que su hora ha llegado. Entonces, antes de que esto ocurra, tiene que enseñarles acerca del servicio. Tiene que enseñarles. Aun cuando Jesús iba a hacer la voluntad de su Padre, miren, Juan hace un contraste en el versículo 2. Y es interesante porque acá habla de amar a los suyos y los ama hasta el fin. Pero mire el verso 2 lo que dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, muestra la otra parte. Miren, si Jesús ama a los suyos, el diablo había obrado en Judas Iscariote para que lo entregase. Mire el contraste que muestra. Miren el contraste. La identidad número uno de quién es él, el amor de él hacia los suyos, pero luego muestra la obra del enemigo. La obra del enemigo. Miren, Judas prefirió servir al diablo que a Dios. La conciencia ahora del pronto retorno a la gloria del Padre de parte de Jesús, ojo, no despierta arrogancia en él. Todo lo contrario. No es que él está esperando y dice, ahora voy a hacer nuevamente, voy a estar en el trono y mejor ya esto los dejo de lado. No, todo lo contrario. Jesús eso lo motiva a expresar su profundo amor hacia sus discípulos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la decisión de Jesús de lavar los pies a sus discípulos se basa en la certeza de su relación que tiene con Dios. La identidad de Jesús, en contraste con la identidad de los 12, está bien definida. La identidad de los discípulos, mis hermanos, depende de qué ocupación o de qué posición ocuparán los que se consideran que será la pronta manifestación del reino. Recuerde, ¿qué pensaban los discípulos? Que Jesús iba a vencer a los romanos, que Él los iba a vencer, que Él iba a instaurar su reino. Es por eso que empiezan a discutir quién iba a ser el mayor. Es por eso que los hermanos se pelean quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. El pensamiento humano, sí. Pero ¿sabe qué? Una identidad así, mis hermanos, no propicia el servicio. Una identidad así no ayuda. Por lo tanto, cuando Jesús sirve como expresión de su identidad y su amor, eso lo convierte en un acto para enseñar a sus discípulos. El lavamiento de los pies era muy común en la Palestina de aquellos tiempos, ¿sabía? Las calles no estaban asfaltadas, no había pistas, todo era tierra. Calles polvorientas en el verano o lodosas en el invierno. Súmele a ello el calzado. No es lo que usted se viste ahora, no, hay algunos que viven en la montaña y usan Caterpillar, high tech.
son especiales para las montañas. En esos tiempos, mis hermanos, se usaba sandalias. Miren, los pies se ensuciaban fácilmente. Todo ello generaba la necesidad de recibir a los huéspedes con un lavado de pies. Era común, era normal. ¿Dónde estaba la diferencia? Miren, todas las fuentes de la antigüedad muestran como mínimo que el lavado de pies se consideraba una tarea deshonrosa y humilde. Quien lavaba los pies usualmente era el esclavo. A los huéspedes, por favor, lávale los pies a mi invitado. Eran los esclavos. También la realizaban las esposas para sus esposos. Miren, también lo hacían los hijos para sus padres. Y también lo hacían un pupilo para su maestro. Miren, pero ellos lo hacían solamente por un acto de devoción. Solo era por devoción, por admiración. Dese cuenta, del menor al mayor, del que tiene menos autoridad al que tiene más autoridad. Eso era el lavado de pies. Nunca era de la posición más elevada a los que estaban por debajo de ellos. Nunca. Entonces, dice el texto que se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando Jesús se quita el manto y se ata una toalla en la cintura, Jesús está adoptando una postura de esclavo, mis hermanos, hacia sus discípulos. Jesús está adoptando una postura de esclavo. Y como les decía, miren, Lucas 22-24. Este es un texto paralelo a esta historia. Lo narra Lucas, pero es en el instante, en la última cena. Miren lo que dice el texto. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos se refiere a los discípulos, a todos. Todos estaban en discusión, todos estaban peleándose para saber quién iba a ser la cabeza, quién iba a ser el mayor. ¿Tú crees de que a alguno de los discípulos se les pasó por la mente lavarle los pies a alguno de ellos? Si el lavado de pies, mi hermano, significaba humillación, si el lavado de pies era de menos a más y ninguno quería ser menos, todos buscaban ser el mayor. Ninguno de ellos tenía la idea o tenía la postura de querer ser esclavo. Entonces Jesús, siendo el más importante de todos, Jesús siendo el maestro, siendo el Señor, se levanta y les lava los pies. Y este es el maravilloso ejemplo, mi hermano, de cómo actúa alguien que tiene un corazón de siervo. Te pregunto, mi hermano, ¿quién eres tú y a quién amas tú? ¿Quién eres? Te hablo de identidad. ¿Tú crees que por servir a los demás vamos a dejar de ser hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en este lugar? ¿Sabes qué? Jesús, por lavarle los pies a sus discípulos, nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Jesús, por lavarle los pies a sus discípulos, nunca dejó de ser Dios mismo, Dios Hijo. Miren, y eso nos muestra, mis hermanos, una identidad bien definida.
bien definida. Miren. Y amor. Te pregunto, te hago una pregunta, mi hermano. ¿Tú estarías dispuesto a lavarle los pies a las personas? Depende, pastor, si se bañó o no se bañó. ¿Ah? ¿Estarías dispuesto? Miren, y Jesús te da el ejemplo máximo. Jesús nos da el ejemplo máximo. Él no solo estuvo dispuesto, Él lo hizo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que a mí ¿Sabes qué fue lo que golpeó mi corazón, mis hermanos? Y se lo digo así. Que Jesús no solamente lavó los pies de sus discípulos, sino que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Mira, qué ejemplo tan grande y máximo. No existe otro ejemplo de servicio y de amor el que dio Jesús. Primero a sus discípulos, porque ellos tenían que continuar su tarea. Les lavó los pies, pero luego lo hizo por toda la humanidad, entregando su vida, mis hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Dejó de ser Dios? No. ¿Quiénes somos, mis hermanos? ¿Quién eres? ¿Estarías dispuesto con todo lo que eres a poderle lavarle los pies a cualquiera? Mira, yo no sé si esto, lo que me pasó a mí fue lo que me marcó. Seguro sí. Yo tenía meses de ser creyente, ya estaba yendo a la iglesia. Yo empecé a ir a la iglesia en julio, me convertí en septiembre, iba, escuchaba, pero en septiembre fue que me convertí al Señor. Octubre, noviembre, y un amigo me dice: Marcelito, ¿no quieres ir? Vamos a ir a regalar juguetes y una chocolatada. Vamos a irnos por Huaycán, hay una zona que nos han dicho y vamos a ir. Somos un grupo de jóvenes, de hermanos. Y le dije: bueno, no hay problema. Fuimos, compramos, nos fuimos en 2 camionetas. En una camioneta llevamos todo un hoyón de chocolate y sus juguetes y todo ello. Y nos fuimos para allá, mis hermanos. Huaycán, una zona muy, muy necesitada. Llegamos allá y nos encontramos con una cantidad inmensa de niños esperando sus regalos. En esos tiempos, me acuerdo, año 2000, estaban de moda las narices rojas, ¿se acuerdan? Pataclown, de moda. Hubo un grupo de chicos que hicieron Pataclown, ¿no? Y mientras enseñaban a los niños, y yo estaba encargado, como les digo, yo era nuevo, ¿qué es lo que hacía? Mi trabajo era cargar las ollas, llevarlas a un lugar, ¿no? Servir lo que me decían. Yo no estaba adelante, yo no hacía teatro, no, mi trabajo era con las ollas. Ese era mi trabajo, y yo feliz haciendo el trabajo. Qué bonito. Y en eso una amiga me dice: acompáñame. La acompaño. Y miren, era un pampón grande y habían gradas donde la gente se sentaba, era una cancha de fútbol. Y a lo lejos, casi en la esquina, había
un niñito así, sentadito que no quería moverse. Y mi amiga la había visto. Y me dice, acompáñame. Yo la acompaño. Y le dice, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? Hay chocolatada, hay regalos. Y él decía, no, no quiero acercar. ¿Pero por qué? Dime. ¿Qué pasa? Te ayudamos. Y mis hermanos le vimos y tenía sus zapatillas, parecían sandalias. Eran último modelo, tenían aire acondicionado, tenían huecos. Y él decía, si mis amigos me ven con estas zapatillas, se burlan de mí. Y ya estoy cansado de que se burlen de mí. Este niño tenía, así era chiquito, tenía sus 7, 8 años. Yo, así como ustedes, se me hacía un nudo en la garganta y decía, ¿y de dónde saco zapatillas ahora? ¿Saben lo que hizo mi amiga? Mi amiga tenía tiempo en la fe. ¿Saben lo que hizo mi amiga? Agarró sus zapatillas, miren, año 2000, Nike, eran Nike. Y en esos tiempos esas zapatillas costaban en $. Agarró sus zapatillas, se las quitó y le dijo, ¿y si te regalo mis zapatillas, nos acompañas o no? No, señorita, ¿cómo me va a regalar sus zapatillas? No me mienta. No, le dijo. Se sacó las 2 zapatillas, le sacó sus zapatillas y se las puso. Le quedaban un poquito grandes, no tan grandes, a comparación que si yo les hubiese dado mis zapatillas, que si les hubiese quedado así de diferencia. Y el niño se puso las zapatillas y se fue corriendo a formar cola para su chocolatada. Mis hermanos, yo me quedé así. Wow, dije. Miren, fue la primera lección que Dios me dio acerca de desprenderse, acerca del servicio. Yo le decía, oye, ¿y tú cómo? Me dice, nadie se ha muerto descalza. Se quedó con sus medias, sí, las medias las hizo mugre, obviamente, ¿no? Pero ella feliz de la vida. Miren, mis hermanos, esa forma de servir a un niño. Miren, amor e identidad. ¿Se da cuenta de ello? La que tuvo Jesús. Amor e identidad. Amén. 2, miren, 2, la segunda lección que nos muestra el texto bíblico. El servicio anula los sentimientos de inferioridad y superioridad. El servicio anula los sentimientos de inferioridad y superioridad. Aquel que sirve como resultado de haber definido su identidad, cuyo servicio es motivado por el amor, mis hermanos, puede comprender que la inferioridad y la superioridad no son bien definidas por la sociedad. La sociedad nos dice, el que está más arriba, todos los que están abajo tienen que servirles. ¿Sí o no? Eso dice la sociedad. Miren, Jesús nos enseña otra cosa. Cuando el servicio es motivado por el amor y es definido por la identidad, entonces el esquema que tiene la sociedad se tiene que cambiar al otro lado, se tiene que invertir, ¿no? Pedro sabe las implicaciones sociales que tiene para su maestro tomar la postura de esclavo. Sabía Pedro lo que Jesús estaba haciendo en la forma que él lo pensaba. Mire el verso 5, lo que dice:
Entonces vino a Simón Pedro, quien Jesús viene a Simón con la toalla, yo me imagino con el depósito de agua y con la toalla, y se va y se acerca a Simón, ¿no? Y Pedro inmediatamente, Jesús no había hablado, Pedro inmediatamente le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies? Allí están los sentimientos de inferioridad de Pedro. Tú eres mi Señor. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Miren, sentimientos de inferioridad y también de superioridad, porque Pedro pensaba de que si eres superior, tienen que lavarte a ti los pies, no, yo tengo que lavar los pies. Miren, los dos, inferioridad y superioridad. Y Jesús le responde y le dice: lo que hago yo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, no entiendes porque esto es primera vez que lo estás viendo. Pedro, date cuenta que no es como tú crees. No es como el mundo lo enseña, Pedro. No entiendes, más adelante lo vas a entender. ¿Cuándo era más adelante? ¿Saben cuándo? Cuando Jesús ya no iba a estar con ellos y cuando Pedro tenía que hacerse cargo de la iglesia. Cuando sus discípulos tendrían que hacerse cargo de la iglesia. En este momento no lo entiendes, Pedro. Pero más adelante, cuando tú estés arriba, así como yo estoy, vas a tener que entenderlo, porque estando arriba es para servir a los demás y no ser servido por otros. Miren, Pedro lo entendió. Y Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es allí que Pedro entiende y le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro se había quedado únicamente con el significado más superficial del hecho de lavarse los pies, la humillación y el rebajamiento de quien lava los pies. Sin duda Jesús tenía que enseñarle mucho a Pedro. La reacción negativa de Pedro indica con más fuerza su ignorancia sobre el significado de lo que Jesús está haciendo. Ellos tenían que aprender. Y qué mejor aprender de la experiencia de su maestro, que se deja amar y que a su vez le hace ver a la persona que tiene que amar. Mi hermano, la experiencia que yo les he contado, déjenme decirle que marcó mucho mi corazón. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de dones. Y uno de los dones, le hablo de forma personal, que yo tengo bien marcado, es el don de servicio. Pero tuve que verlo. Hay mucha gente que no lo entiende. Lo entendí porque Dios me dio la posibilidad de verlo de esa manera. Así como Dios le da la posibilidad a los discípulos de ver a Jesús lavándole los pies. Ellos lo entendieron. Y ellos empezaron a servir a tiempo y afuera de tiempo en la iglesia. Pedro necesitaba abandonar su orgullo, ¿sabía? Él necesitaba dejar su orgullo para dejarse servir de Jesús, para que más adelante él pueda apacentar el rebaño de Jesús, para que pueda después servir al Señor.
Mi hermano, esto no podría llegar a ser una realidad si primero el discípulo no experimenta el servicio amoroso del maestro. Miren, la expresión de Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, nos ayuda a comprender el valor que la acción que Jesús está realizando tiene para sus discípulos. Tener parte con Jesús mediante el lavado de pies significa formar parte del amor que se entrega y que pondrá fin a la vida de Jesús. Miren, una entrega tremenda, total. Y es que tener parte con Jesús, mis hermanos, no es perseguir beneficios egoístas. ¿Sabía? Tiene que ver con comprender que su amor sacrificial nos envuelve de tal manera que nos impulsa a convertirnos en personas que aman con el mismo nivel de entrega. Pedro entiende lo que Jesús dice. Por eso pide que se le laven no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Pero Jesús, su respuesta en el verso 10 nos deja ver que a pesar de la ignorancia de Pedro y los demás, el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos no fue en vano. Miren, Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese aunque no todos lo decía ¿por quién? Por Judas. Pero tú te imaginas, mi hermano, que Jesús te diga, el que está lavado no necesita, porque está limpio. Hasta ahí todo bonito, pero que te diga a ti, y tú estás limpio. ¿Te imaginas? Y tú estás limpio. O sea, tú tienes una nueva vida. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Mira semejante responsabilidad, mi hermano. Tú tienes que hacer lo mismo que yo hago. Es lo que está diciendo Jesús acá. Quizá por eso Jesús, ¿se acuerdan? En el versículo 7 dijo, no lo vas a entender ahora, más adelante vas a entenderlo. Tenemos, mis hermanos, que centrarnos en la palabra del Señor y eliminar todo complejo de inferioridad y superioridad que tengamos. Mi hermano, si tú tienes complejos de inferioridad, ¿sabes qué? Jesús dio su vida por ti. Y a muchos que tienen mucho más que tú en temas del mundo y de dinero y de poder y de fama y de lo que tú quieras, no les ha dado el privilegio que te ha dado a ti de ser llamado hijo de Dios. Amén. Ahora, si tienes complejos de superioridad, todo lo que tienes, mis hermanos, todo lo que tú tengas, viene por Dios y es de Dios. No te hace menos el servir a los demás. ¿Sabes lo que te hace? Te hace glorificar a Dios siempre, en todo momento. Porque el servicio es externo, es evidente, la gente lo ve.
Y cuando tú estás sirviendo al Señor, el Señor te dice, ¿sabes qué? Y la gente dice, wow, míralo. Tuve mi primer viaje misionero a Arequipa, Cotahuasi. Yo era músico. Nos convocaron a la iglesia porque era una obra que llevó a varias iglesias para solamente un evento en Arequipa, Cotahuasi. Y a nosotros, la Alianza de San Martín, en ese tiempo estaba allí. Yo estaba en el Ministerio de Alabanza y nos escogen para ir a Cotahuasi a cantar, a tocar allá en las alabanzas. Y allá nuestro pastor siempre nos enseñó a servir al Señor en todo. En todo. Si había un evento y nos decía, a ver los jóvenes, ¿cuántos jóvenes quieren ir al evento? Todos levantábamos la mano. Ya, ¿qué vamos a hacer? Van a repartir pan con refresco a todos. Ya, ¿cuántos son? 3,000. Ya, en 20 minutos. Ya, decíamos. Coliseo Amauta, Estadio Nacional. Miren. Y todos nosotros, amén, allí estamos. Nuestro pastor nos enseñó a servir en todo. Esta vez nos llevan a Arequipa y como estamos acostumbrados a servir en todo, nos vamos a conocer el Coliseo de Toros, que ahí lo iban a hacer. Llegamos y estaban descargando para armar el estrado, ¿no? Y nosotros vemos y dijimos, ya, pues como nosotros nos enseñaron a servir, vamos a ayudar a cargar las maderas. Y viene la hermana, no, ustedes, no, ustedes son músicos, ustedes no son cargadores, vayan a orar, vayan a ensayar su música. No, pero queremos ayudar. No se preocupe. Bueno, ya nos íbamos. De ahí regresamos. Hora del almuerzo, llegábamos temprano. Listo, terminamos de comer todo, ya, listo. Ya, vamos a lavar, vamos a arreglar, vamos a hacer. No, ustedes no. Vayan a orar y vayan a ensayar sus canciones. Miren. Pero mostrábamos, mis hermanos, el amor a Dios a través del servicio, de querer hacerlo, de querer participar. Cuando nosotros servimos al Señor, mis hermanos, es Dios quien se glorifica. Amén. Nunca se olvide de eso. Y 3, miren, la tercera enseñanza, que es como la conclusión. Debemos de servir como lo hizo Jesús. Miren el texto. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Miren, allí viene la enseñanza. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Miren, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, mis hermanos. Allí está la orden del Señor. Así como yo les he lavado los pies a ustedes, siendo maestro, siendo el Señor, de la misma forma, ahora yo quiero que ustedes lo hagan unos con otros. Que ustedes estén dispuestos a servir, no importando quién es el mayor, no importando quién es la autoridad. Miren. De cierto, dice el texto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos sirven al Señor? Yo te pregunto algo. Dime si no te sientes dichoso, feliz, bienaventurado
sirviendo al Señor. Eso es algo que las personas que no sirven al Señor se la pierden, pues. Se la pierden. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mira. Jesús les explica lo que acaba de realizar. La síntesis de todo, mi hermano, es que si Él, quien era la persona con más alta dignidad en el mundo y en esa reunión, acaba de convertirse en el esclavo de todos. Con mayor razón, entonces, los discípulos deberían estar dispuestos para replicar esta acción, porque los siervos no deben considerarse superiores a sus maestros. Si esto es así, lo que se aplica al maestro, que es el sacrificio, también se aplica al siervo. Y ese es el modelo cristiano, mis hermanos. El modelo cristiano del servicio. El modelo del mundo, ¿cuál es? Mientras más alto soy, más me sirves a mí. Ese es el modelo del mundo. Pero el modelo cristiano es todo lo contrario. No imitamos a quienes persiguen posiciones de alta dignidad para satisfacer sus propios egos. Imitamos a nuestro Señor y Maestro, que es capaz de hacerse siervo de toda la humanidad al morir por los pecados de otros y resucitar para permitirnos participar de su amor mediante la fe. Las disciplinas espirituales que hablamos contribuyen a parecernos más a Cristo. Te pregunto, mi hermano, esperando que hayas comprendido la lección del día de hoy. ¿El Señor nos pide que seamos como Él o no? Ejemplo os he dado, dice. Hay que servirle a los demás. Convirtiendo el servicio en una disciplina espiritual, vamos a llegar a ser como Cristo. Charles Swindoll, un escritor de libros, pastor muy reconocido que falleció a comienzos de años, si no me equivoco, él afirma que llegar a ser como Cristo es ser capaz de servir y dar como Cristo lo hizo. Miren, a eso vino Jesús a la tierra, a ser el Dios que sirve. El servicio nos ayuda a crecer en verdadera humildad. Mire, y crecer en humildad, mi hermano, no se logra pretendiendo ser más humildes. ¿Sabías? Ah, Señor, yo quiero ser humilde, yo quiero ser humilde. No, así no se logra ser humilde. Crecer en humildad significa renunciar a uno mismo para darse de forma desinteresada a otros. Eso es servicio. Por eso que el servicio real es un asunto que nace desde el corazón humano y requiere una transformación profunda. Amén. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Sí? Déjame terminar con dos historias reales. Tuve la oportunidad de participar en un retiro donde habían varias iglesias y estábamos participando dentro de la organización del retiro. Y había una iglesia de mucho poder económico. Uf, mis hermanos. Una iglesia de verdad, con muchos recursos.
parecía una iglesia extranjera. Todos sus miembros eran así blanquitos. Y se notaba que tenían plata, así gringos. Y llegaban con unas camionetas, unos carrazos. ¿Saben qué? A mí no me impresionaba eso. Porque eso lo puedes ver en cualquier lugar. ¿Sabes qué me impresionaban? Me impresionaba la forma que tenía ellos de servir al Señor, lavando los baños. ¿Tú te imaginas a un subgerente de la Municipalidad de Lima lavar baños? Mira, te aseguro que no lo hace ni en su casa, porque en su casa tendrá alguien que le hace el trabajo. O sea, lavar baños de persona que ni conoce. Pero ¿sabes qué? Bien contento y agradecido al Señor. Nosotros llegábamos ahí para ser de bendición a otros y salíamos bendecidos por la actitud de ellos. Mira, ¿sabes por qué? Porque ese hermano, ese señor sabía quién era delante de Jesús. Un hijo de Dios, alcanzado por la gracia de Dios, no por sus méritos, por la gracia de Dios. Pero te tengo el contraste. Estábamos haciendo un retiro juvenil y un joven que había llegado a los pies de Cristo en un retiro antes, ya estaba sirviendo en ese retiro. Y había habido un tema, una confusión acerca de cuántos colchones tenían que estar en el local para que puedan dormir todos. La cosa que no alcanzaban colchones. Ya eran como la 1 de la mañana, estábamos preparando todo para que arranque el retiro el siguiente día. Y yo veía que este joven siempre estaba atrás mío. Y era ¿por qué? Porque quería aprender. Y ya era el último prácticamente que estaba conmigo y le digo, oye, ¿y no vas a dormir? Ya, pastor, ya voy. Digo, ya pues anda a dormir. Ya me dice, yo le digo, ¿y dónde? Todos ya cogieron colchón menos tú. ¿Y dónde vas a dormir? Yo no te voy a dar mi colchón, ¿ah? No se preocupe, pastor, me dijo. Le muestro mi colchón. Me lleva a la capilla. ¿Sabe qué era su colchón, mi hermano? Había puesto hojas Bon. Las había puesto con ¿cómo se llama? Con cinta scotch. Y había pegado hojas Bon así todo, un cuadrado. Una sola hoja Bon, ¿eh? Lo sacó, lo puso ahí. Aquí voy a dormir, pastor, me dijo. Oye, ¿tú estás loco? ¿Te vas a enfermar? Ajá, pastor, me dice. Si en el mundo he dormido en la calle, borracho y drogado, y no me ha pasado nada, ¿usted cree que me va a pasar algo y le estoy sirviendo a mi Señor? Imagínense. Miren, dos realidades totalmente distintas. Pero las dos realidades impactadas por el amor de Dios, que hacía que para ellos no había forma. Servir al Señor, cueste lo que cueste. Miren, qué lindos corazones. Y quiera Dios, mi hermano, que en esta congregación, en esta iglesia, podamos impregnarnos de ese amor de Dios, que nos haga servir al Señor a tiempo y afuera de tiempo. Amén. ¿Está usted dispuesto? ¿Sí? Gloria al Señor.
Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra. Dios bendito, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien siendo Dios no escatimó y no solamente lavó los pies a sus discípulos, sino se entregó su vida a morir en una cruz por cada uno de nosotros, Señor. Qué ejemplo más grande de servicio. Señor, nuestros corazones se gozan, o quizás, Padre, también nos apenan porque tanto tiempo hemos perdido sin servirte, Señor. Pero, Señor, tú me das una oportunidad nuevamente. Y permíteme servirte, Señor, acá en la iglesia, en mi trabajo, en donde esté, Señor. Y que a través de ese servicio, Padre, pueda glorificar tu nombre siempre, amado Dios. Haz de mí, Señor, alguien que pueda practicar el servicio como una disciplina espiritual, Señor. Gracias, Dios Santo. Te adoramos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos así. Amén y amén.